Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y que se le adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, les gritó Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pero Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida, diga enseguida. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole le dijo, o le reprendió: hombre de poca fe, ibas bien, ¿por qué dudaste? Cuando lo subieron a la barca, se calmó el viento. Díganme amén. Amén. Qué historia tan genial, qué hecho tan genial el saber que no solamente Jesús caminó sobre el agua, sino que alguien que siguió la dirección o siguió en dirección de Jesús, dice la Biblia, también pudo caminar sobre el agua. Es decir, alguien pudo hacer lo que sería incapaz de hacer solo con ir en dirección de Jesús. Y eso es lo que activa lo sobrenatural en nuestras vidas. Y me hace pensar en la marcha que tuvimos el día miércoles 12 de octubre. ¿Quiénes fueron a la marcha? Un aplauso para ustedes por caminar y marchar para Jesús ese día. Y mire, yo ese día le di gracias a Dios que tengo como 40 días caminando con la pastora. Dios mío, porque nos tocó estar en la parte oeste de la ciudad. Caminamos desde la Plaza Miranda en Capitolio hasta la zona rental de Plaza Venezuela, por la avenida Libertador, ¿verdad? Toda esa ruta, y es lejos, ¿o no? Ahora, eso no es solamente que fue lejos, sino que probablemente usted vio que hubo trechos donde eso no parecía una caminata, ni una marcha, sino un maratón, ¿sí? Donde todo el mundo estaba corriendo y no sabíamos por qué. Y a cada rato se me acercaba alguien adelante: pastor, hay gente que no puede. Y yo les decía: yo tampoco, pero aquí voy. Ahora, piensen esto. Muchos fuimos a caminar, o muchos fueron a caminar con una expectativa, ¿sí o no? Vamos a caminar, vamos a escuchar música, vamos a danzar, vamos a aplaudir, vamos a orar. Muy pocos se imaginaron que iban a correr. Y cuando comenzaron a correr, probablemente los primeros 100 pasos, usted iba param, pam, param, pam. Pero en el paso 110, ya usted comenzó a... ¿Sí o no? Ya por allá, por Parque Central, algunos apenas venían por Lollada. Otros se montaron, otros se fueron. ¿Y por qué no pudieron continuar? Porque estaban cansados. Diga, cansado. ¿Por qué no pudieron continuar?
no porque no querían, no porque no estaba en sus planes hacerlo, sino porque estaban, ¿qué estaban? No es que eran malos, no es que eran hipócritas, no es que no estaban llamados a hacer eso, sino que simplemente no pudieron continuar porque estaban. Y entonces esto me hace pensar cuántas cosas no es que yo no estoy llamado a hacerlas, sino que he dejado de continuar por estar cansado. Y he comenzado a creer que quizás Dios no quiere que lo haga, que quizás debería hacer otra cosa, que quizás debería continuar con otra cosa, y termino renunciando. ¿Aló? Entonces dile al que está a tu lado, tu problema no es falta de capacidad, es falta de entrenamiento. ¿Aló? Porque el diablo sabe, Señor lo reprenda, que es un diablo derrotado. Pero ¿dónde el diablo toma ventaja? En tu falta de entrenamiento, en tu falta de oración diaria, en tu falta de búsqueda de Dios diaria. Así como el diablo algunos los hizo sentir mal porque no pudieron marchar completo y tal, y se cuestionaron. ¿Por qué no pudieron marchar? No porque no querían, sino porque no estaban entrenando para ello. Y muchas de las cosas que tienes que hacer en la vida, no es que no puedes hacerlas, no es que no estás llamado a hacerlas, es que Dios necesita entrenarte diariamente para que el cansancio no te gane. Y esta palabra hoy es para todos aquellos que saben que tienen que continuar. Yo no sé cuántos tienen que continuar. Que saben que tienen que seguir adelante, pero que hoy dicen estoy cansado. ¿Aló? Que hoy dicen quiero, pero el cansancio no me deja continuar. Y yo quiero que veamos este hecho que acabamos de leer en la palabra. ¿Por qué? Porque este acontecimiento, cuando Jesús le dice, móntense en la barca, Jesús se lo está diciendo después de un hecho extraordinario. Y cuando Jesús los manda a montarse en la barca, después que ellos han alimentado a 5,000 hombres, a más de 20,000 personas. Ellos están alimentando milagrosamente a 20,000 personas, a 5,000 grupos o núcleos familiares. Y es fácil verlo. Cuando los discípulos llegan, tienen el estrés y el cansancio emocional, físico de la jornada de estar con Jesús todo el día, y Jesús no para. Dile que está a tu lado, Jesús no para. Jesús no para. Jesús está predicando, viene de noche, los discípulos le dicen, Señor, tenemos todo el día aquí y ahora no hay que darle que comer a esta gente. Y Jesús le dice, denle ustedes de comer. Entonces imagínense la presión que genera cuando Dios te pide que hagas algo que tú no te crees capaz de hacerlo. Allí ya de entrada, si no vienes entrenándote con Jesús, el cansancio mental que genera es impresionante. Y yo estoy seguro que tú has tenido que enfrentar situaciones que antes de hacerlo, ya tu mente está cansada antes de iniciar. ¿O no? Levante su mano a quien le ha pasado. Te dice, wow, pero ¿será que voy a poder? Y Jesús le dice, no, denle ustedes pueden. Porque si estoy yo, ustedes van a poder siempre. Por eso dile que está a tu lado, si Jesús está, aunque creas que no puedas, vas a terminar pudiendo. Y los tipos agarran, se comienzan a multiplicar los panes, los peces. Ahora imagínense cuánto tiempo, cuánto desgaste le llevaba a los 12 discípulos alimentar a 5,000 grupos familiares.
Ahora no solamente alimentar y llevarle la comida a esos 5,000 grupos familiares, 20,000 personas, todo el cansancio, todo el agotamiento que eso genera, sino que dice la Biblia que tuvieron que recoger todos los pedazos que sobraron. Es decir, alimentaron y limpiaron. Las mujeres saben más de eso a veces que los hombres, ¿verdad? Cuando hacen una reunión. Y no solamente te toca cocinar, sino que te toca... ¿Te toca qué? ¿Cómo terminas? ¿Cómo terminas cuando tienes que organizar la fiesta, organizar la reunión, organizar la junta, organizar el banquete, organizar que todos asistan y después te toca acomodar y recoger? Uno termina cansado. Y entonces, después que recogen, tienen que cargar esas 12 cestas llenas y llevarlas encima. Y Jesús le dice, muchachos, móntense en la barca, que necesito que se enfrenten a una tormenta. Y les toca enfrentar una tormenta sintiéndose como muchas veces te estás sintiendo tú en estos días. Tienes un motor interior que hace que no te detengas, pero cuando te montas en la barca dices, Dios mío, estoy. Le pasó a los discípulos. Por eso dile al que está a tu lado, Dios te va a hablar hoy. Yo quiero que tú le tomes la mano y le digas, Dios te va a hablar hoy. Porque si usted leyó, dice que Jesús le dijo, móntense en la barca, crucen al otro lado, yo despido a la gente y cuando ellos se cruzan al otro lado consiguen un viento en contra, diga viento en contra. Vienen de un hecho glorioso, vienen de un triunfo brutal, vienen de haber visto lo sobrenatural, de ver a Dios en su vida y de repente, porque hay un cansancio que es un cansancio con gusto. ¿Sí o no? Usted pasa todo el día trabajando, pero llega con $5,000 a su casa en el bolsillo. Usted dice, ¿a qué hora me despierto mañana? Porque, dile que está a tu lado, el trabajo no cansa. Dile, lo que cansa es el trabajo sin resultado. El trabajo no cansa, cansa es el trabajo sin resultado. Por eso es que el matrimonio no cansa, por eso es que la familia no cansa, por eso es que el emprendimiento no cansa. Lo que cansa es cuando estás trabajando y no logras ver resultados. Pero en el caso de los discípulos, tenían un triunfo. Y cuando usted está caminando con Jesús y usted viene de un triunfo, lo primero que usted piensa es en la palabra, Dios nos va a llevar de triunfo. Y aquí fue de triunfo a tormenta. De triunfo a problema, de triunfo a viento contrario. Pregunto, ¿Jesús sabía que había tormenta? ¿Y quién los envió a enfrentar la tormenta? ¿Quién te está enviando a enfrentar ese viento contrario? ¿Quién te está enviando a usar o a enfrentar ese viento contrario? Y quizás te está tocando enfrentarlo como los discípulos, agotado, cansado, diciendo, Señor, Dios mío, ayúdame. Te pregunto, ¿cuántas veces te ha tocado hacer cosas estando cansado? Dios mío. Ese me pegó de la mano. Y es que hay algo que tú tienes que aprender y te voy a pedir que lo anotes para que nunca más te frustres. Porque si hay algo que el Espíritu Santo de Dios va a hacer hoy contigo es llevarse la frustración. Yo declaro en el nombre de Jesús, levante su mano, que hoy toda frustración se va a ir de tu vida.
que hoy ese pensamiento que a veces entra en tu mente y te dice, ¿y por qué me tocó hacerlo así? ¿Hasta cuándo esto? Hoy se va de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Y yo quiero que usted anote esto, que el Espíritu Santo no consulta los horarios humanos. El Espíritu Santo no consulta tus horarios. Pastor, ¿cómo es eso? Si yo hubiese sido uno de los discípulos del Señor, digo yo, porque si digo unos míos, unos se le hubiesen rebotado, se hubiesen regresado, hubiesen dicho, no, Jesús, ¿tú crees que no estoy cansado? No todo, pues, el que diría mi abuelo, el que le caiga el sombrero. Escuchen, si hubiese sido yo le digo, Jesús, porque mire, cabe destacar que dice que ya era tarde cuando comenzaron a alimentarlos. Imagínense qué tarde se hizo al momento de montarse en la barca. Y Jesús le dice, vayan al otro lado. Yo le hubiese dicho, Jesús, ¿no te parece que ya es tarde? Tenemos todo el día en esto. Estoy cansado. Me quiero ir a mi casa. Jesús, vamos a bajarle una. Cálmate. Cada día tiene su propio afán. Ya lo vas a predicar dentro de unos capítulos. Vamos lentito. Porque a veces tú quisieras que Jesús fuera más lento. Que Dios fuera más lento. A veces tú quisieras que las cosas fueran más calmadas, ¿o no? Pero dile que está a tu lado, el Espíritu Santo. No consultas tus horarios. Y lo peor que a ti te puede pasar es meter a Dios dentro de tu horario. Porque cuando metes a Dios dentro de tu horario, probablemente lo estás dejando por fuera. Yo lo hubiese dejado, le voy a ser honesto. Porque yo le hubiese dicho, Señor, estoy cansado. Padre, mira el triunfo. Ese silencio me gusta. Mire, después del milagro de alimentar a tanta gente, Jesús no les consulta su horario, no les consulta cómo se siente, simplemente los manda a una tormenta. Simplemente los manda a algo inesperado. Simplemente los manda a algo que tienen que enfrentar estando cansados. Pero si no la enfrentan, o se mueren o retroceden. Si ellos no enfrentaban la tormenta, ¿qué usted cree que iba a ser esa tormenta? 3 batidas o galos, ¿sí o no? Mire Pedro, Jesús, ayúdame. Y si no, ¿cuál era la otra opción? Regresarse. Y tú tienes que saber algo. El Dios que tú le sirves no quiere ni que tú mueras ni que tú retrocedas. No, tú no me escuchaste. El Dios que tú le sirves no quiere que tú mueras ni que tú retrocedas. Por eso tómale la mano a tu vecino y dile, no puedes morir ni mucho menos retroceder. Dile, hay que enfrentarla. Jesús le dice, móntense y vayan. Jesús les dice, móntense y avancen. Y dése cuenta que esta gente le tocó hacerlo cansado. Y el cansancio es un gran enemigo. Porque me impacta que ellos vienen de ver un milagro sobrenatural. Y en medio de la tormenta nunca oraron para que la tormenta se detuviera. ¿Por qué? Porque cuando usted está cansado por una situación, esa situación muchas veces
te quita la energía para orar. ¿O no? Y usted está tan cansado de luchar por lo mismo, está tan cansado de luchar por el negocio, está tan cansado de luchar por los papeles, está tan cansado de luchar por la salud o por la familia, que usted ya siento que no tengo fuerzas ni para orar por eso. Pídeme que ore por cualquier otra cosa, pero por esto me cuesta orar. Usted, si leyó con atención, usted se va a dar cuenta que los discípulos no oraron. Pero ¿cómo no iban a orar si ellos veían que todo lo que Jesús hacía era el resultado de su oración? ¿Cómo ellos quisieron enfrentar esa situación con lo que ellos creían que podían solucionarlo? Y cómo tú y yo enfrentamos nuestro cansancio y enfrentamos nuestra tormenta con lo que nosotros creemos que podemos solucionarlo, y no con lo que Dios lo soluciona. Usted está aquí todavía. Mire, esta situación muestra lo que el cansancio le hace a la gente de Dios. Ellos no oraron, ellos no se detuvieron a buscar al Señor, ellos tuvieron una lucha entre lo que debes hacer y lo que quieres hacer. Y cuando tú estás cansado es tu mayor lucha. La lucha entre lo que quieres hacer, apaguen la luz y vámonos a lo que debes hacer. Pero cuando lo que debes hacer le gana a lo que quieres hacer, Dios nunca te dejará en esa tormenta para siempre. Tú no me escuchaste. Cuando lo que debes hacer le gana a lo que quieres hacer, Dios siempre te sacará de la tormenta. Y Dios te trajo a este lugar para recordarte y para decirte: enfócate en lo que debes hacer, no en lo que quieres hacer. Por eso tómale la mano a tu vecino y predícale conmigo y dile: enfócate en lo que debes hacer y no en lo que quieres hacer. Porque los discípulos tenían esa lucha. ¿Qué queremos hacer? Regresarnos. ¿Qué queremos hacer? ¿Dormir? ¿Qué queremos hacer? Que alguien nos haga la cena. Pero dile a tu vecino: los discípulos no regresaron a la orilla de donde salieron. Ellos siguieron adelante. Dios te trajo aquí para que escuches lo siguiente: no puedes regresar, no puedes retroceder. Ya Dios te dio una palabra, ya Dios se te metió en el corazón y tú no puedes retroceder. Tú no puedes retroceder. Diga conmigo: no voy a retroceder. Vamos, levante su mano y diga: aunque el viento sea contrario, no voy a retroceder. Diga: voy a llegar al otro lado. Diga: voy a llegar a lo que Dios tiene para mí. Diga: voy a llegar a mi milagro. Voy a llegar a mi respuesta. Diga: voy a llegar a mi provisión. Vamos, grítelo: no voy a retroceder, voy a llegar al otro lado. Aplauda al Rey de Gloria, por favor. ¿Cómo estaban los discípulos? Cansados, pero obedeciendo. Porque una de las cosas que tiene el cansancio es que convierte a la gente en rebelde. Usted no ha visto que alguien cuando está cansado hasta cambia su postura. Y alguien que de repente usted ve enérgico, lo ve así, de repente usted agarra y lo ve así todo esparramado, como estornudo chingo, mal encarado. ¿Qué hiciste? No, caminé 2 kilos. ¿Usted conoce gente así? Pero el secreto es cansado pero obedeciendo. Cansado pero con actitud. Dile que está a tu lado que el cansancio no te robe la actitud. Mire, en mi época de niñez, hace nadita, había una película
que probablemente ahorita con toda esta cultura de la cancelación, de la generación de cristal, de la Agenda 2030, de los progres, todas esas cosas que usted ve, quizás la cancelaran, que era Shaka Zulu. ¿Se acuerda de Shaka Zulu? Los de mi generación se acordarán. Y Shaka Zulu era un príncipe africano. Y hay una escena que yo siempre recuerdo muy bien, donde a todos los de color que traían de África, ¿verdad? Los tenían maltratados, humillados, golpeados, agotados, porque imagínense esclavos pasando hambre, dándole a eso. Pero había uno que nunca se doblaba, que siempre estaba erguido, que estaba herido, cansado, pero siempre con una postura. Le preguntan a uno de la tribu, el capitán del barco, que por qué este hombre nunca se rendía, que qué podía hacer para quebrarlo. Y la persona con la que le está hablando le dice, tendrás que matarlo. Él nunca se va a quebrar. Y le dice, ¿por qué? Porque él es el príncipe de su tribu. Y él sabe que él no puede doblegarse porque él es un príncipe. Y yo no sé si usted sabe que usted es un príncipe y una princesa de Dios. Yo no sé si usted sabe que usted es un hijo de Dios, que usted es una hija de Dios, que el diablo no puede usar el cansancio para hacerte perder tu actitud de hijo. Que el diablo no puede usar tu agotamiento para hacerte perder tu actitud de hija. Diría alguien, siempre digno, nunca. Ah, pero usted sabe. Usted sabe y esa risa no es de loco. Escúcheme por favor. Ellos estaban cansados pero obedeciendo. Cansados pero con actitud. Cansados de estar una semana trabajando duro, pero cuando llego el domingo levanto las manos, adoro a Dios, aplaudo con alegría, tomo nota, me gozo en el Dios de mi salvación, me alegro en mi Redentor, puedo levantar una canción, puedo levantar mis manos, puedo decir, yo sé que mi Redentor vive. Porque diga conmigo, cansado pero obedeciendo. Ese es el secreto para llegar al otro lado. Los desobedientes nunca llegan. Los rebeldes nunca llegan. Dile eso que está a tu lado, los desobedientes nunca llegan. Y los rebeldes menos, dile. Ni los desobedientes ni los rebeldes llegan al otro lado, solo los obedientes. Jesús les dijo, vayan al otro lado, y eso fue suficiente para ellos querer enfrentar esa tormenta. Eso fue suficiente para ellos seguir adelante. Eso fue suficiente que Jesús les había dicho que tenían que llegar al otro lado. Y yo estoy seguro que Jesús a ti te ha dicho que va a hacer grandes cosas contigo. Yo estoy seguro que Jesús a ti te ha dicho que vas a ver la gloria de Dios en tus hijos. Y hoy Dios te está diciendo que vas a ver la gloria de Dios en tus hijos, que vas a ver la gloria de Dios en tus finanzas, que vas a ver la gloria de Dios en tu familia. Que no renuncies, sino que sigas adelante, porque vas a llegar al otro lado, viendo a Dios ser Dios. Por eso diga conmigo, cansados pero obedeciendo. Y hay otra verdad que debemos aprender. Mire, y que usted está listo. Algunos, ¿usted está listo realmente? Por lo general, te han enseñado o has escuchado en algún lugar que el que está en la voluntad de Dios plena, todas las cosas le salen bien. Todas se abren y todo es fácil y fluye, ¿sí o no? Y te dicen, uno de los secretos de que estás en la voluntad de Dios es que tengas paz. ¿Cuántos han escuchado eso alguna vez? Déjame decirte que eso es una mentira. ¿Aló? Es una mentira. Si no, pregúntele a los discípulos. Jesús le dijo, móntense en la barca y vayan al otro lado. ¿Cuál era la voluntad de Jesucristo? Que ellos se montaran. Y cuando se montaron en la barca,
en la voluntad plena del Señor. ¿Usted cree que ellos tenían paz? Es que si estás en la voluntad plena de Dios siempre vas a tener paz. Mentira. Pregúntele a Noé. Cuando le dijeron: Noé, tienes que construir una barca que va a llover. Y Noé, ya va, explícame primero qué es la lluvia. Porque cuando Dios le pide a Noé que haga la barca, nunca había llovido, jamás. Es decir, Noé nunca había visto. ¿Usted cree que eso da paz? ¿Aló? Escuche, estar en la voluntad de Dios no siempre es con viento favorable. Estar en la voluntad de Dios a veces es con vientos contrarios. Estar en la voluntad de Dios no significa que todo va a ser fácil y sencillo. Que va a ser fácil y sencillo de acuerdo a tu perspectiva. ¿Aló? Y que quizás tú te estás preguntando: Señor, pero si estoy haciendo lo que creo que tú me mandaste a hacer, ¿por qué este viento es contrario? ¿Será que no es tu voluntad? Y Dios te dice: sí es. Dile que está a tu lado: sí es. Dile a tu otro vecino, dile: sí es. Porque, escuche, con la voluntad de Dios el viento era en contra. Fuera de la voluntad de Dios el viento iba a ser favorable. Ellos cuando iban al otro lado, ¿cómo venía el viento? En contra, ¿sí o no? Y el viento lo tenían en contra, la tormenta en contra, pero la voluntad de Dios estaba allá. Y ellos iban en la voluntad de Dios con vientos. Si ellos se ponían con los vientos a su favor, ¿a dónde iban a ir? Fuera de la voluntad de Dios. Y muchas veces tú tienes que saber que la voluntad de Dios se halla con los vientos en contra. Y muchos de ustedes que hoy puedan estar pasando por situaciones donde ven que los vientos están en contra, donde ven que te han dicho que no, donde estás luchando viendo si te metes por arriba o si te metes por abajo y no haya salida, Dios te mandó a decir: sigue tocando, sigue avanzando, sigue buscando, aunque los vientos estén en contra. Si yo te hablé de eso, avanza, 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 que ahí me vas a hallar a mí. Vamos, aplauda al Rey. Aplauda, aplauda, alégrese. Escúcheme, los discípulos no podían retroceder porque ellos tenían una palabra. Ellos no podían retroceder. Ellos no podían dejar que el agotamiento los matara. Ellos no podían dejar que el cansancio los tomara. Ellos tenían que, cansados pero dándole, cansados pero obedeciendo. Hay vientos en contra, pero tengo una palabra. Las cosas no están saliendo como espero, pero tengo una palabra. Tú tienes una palabra de Dios contigo y es que lo vas a lograr. Es que vas a ver a Dios ser Dios. Es que Dios no te dejará en vergüenza. Es que Dios va a entregarte a tus hijos, va a entregarte las riquezas de la tierra. Es que Dios va a quitar lo que tiene el impío para dárselo a los justos. Tienes una palabra de Dios. Diga conmigo: tengo una palabra de Dios. Vamos, ahora dígalo como que si usted lo creyera: tengo una palabra de Dios. Usted tiene una palabra de Dios. Por eso tómale la mano a tu vecino y levántasela, por favor. Levántasela allí con ánimo, con fe, con actitud y dile: tú tienes una palabra. Dile: yo tengo una palabra. Vamos, vuélvela a decir: tú tienes una palabra.
Dile, yo tengo una palabra. Dile, por eso no podemos retroceder, no podemos regresarnos, no podemos ir hacia atrás. Dile, tú tienes una palabra, yo tengo una palabra y llegaremos al otro lado. Vamos, si usted lo cree, aplauda al Rey. Aleluya. Usted tiene una palabra y yo tengo una palabra, por eso no podemos retroceder. Ahora mire la escena. Los discípulos están ¿dónde? En el lago, digan el lago. ¿Y Jesús está dónde? En la montaña. Jesús no está en la tierra, Jesús está en la montaña. Quiere decir que probablemente Jesús estaba viendo todo lo que le estaba pasando a sus discípulos. ¿Qué te hace pensar que Jesús no está viendo lo que estás pasando? ¿Qué te hace pensar que Jesús no está viendo que está sucediendo en tu vida justo lo que Él sabía que iba a suceder hoy 16 de julio, hoy 16 de octubre del año 2022? Jesús lo está viendo. Jesús estaba en la montaña, ellos en la barca, y me imagino a los discípulos pensando, Jesús, ¿por qué te tardas tanto? La misma pregunta que te has hecho en los últimos días. ¿Por qué esto se está tardando tanto? Cierra allí tus ojos, inclina tu cabeza. Porque lo has pensado. ¿Por qué este milagro se tarda tanto? ¿Por qué esta respuesta se tarda tanto? Jesús, ¿por qué te estás tardando tanto? ¿Cuántas veces has sentido tú lo mismo? ¿Cuántas veces te has hecho la misma pregunta? Jesús, ¿por qué te estás tardando? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si hay milagros, hay respuestas, hay cosas que suceden inmediato. ¿Por qué te estás tardando tanto? Y nos los preguntamos en medio de la tormenta. Nos los preguntamos en medio de las circunstancias. Nos los preguntamos en medio de cada situación. Vente, Josué. Nos los preguntamos en medio de lo que atravesamos. ¿Por qué te tardas? Y este momento es para todos aquellos que han pensado, han sentido y se han hecho esta misma pregunta. Jesús, ¿por qué estás tardando? Y cuando te sientes así, muchas veces no lo vas a ver, no lo vas a sentir, porque en ese momento es cuando debes confiar en la palabra. Quisiéramos verlo en medio de la tormenta. Quisiéramos verlo, sentirlo. Pero allí es cuando debes recordar. Él dijo que nos vemos al otro lado. Esto no me va a hundir. Esto no me va a matar. Esto no va a destruir mi casa. Esto no va a deshacer mi familia. Esto no me va a detener. Eso que estás atravesando no fue lo que Él te habló. Jesús nunca le habló de la tormenta. Le habló del otro lado. ¿Por qué?
porque la tormenta iba a desaparecer, pero el otro lado iba a estar allí, porque cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. En ese momento, cuando te preguntas por qué estás tardando, es cuando tienes que confiar que la palabra que Él te dio, es cuando tienes que confiar que vas a llegar al otro lado, es cuando tienes que volver a recordar lo que dice Isaías, cuando Isaías dijo: así también es la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Vamos, levanta tus manos delante de Dios, levanta tus manos, porque tú necesitas hoy esa palabra que te dice que se va a cumplir, que va a cumplir su propósito, que va a hacer todo lo que Dios desea. Y Dios, los deseos de Dios para ti son de bien y no de mal, son de vida y no de muerte, son de salud y no de enfermedad. Y ahora levanta tus manos. Padre, yo oro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, de quien soy y a quien sirvo. Padre, que todo el que ha llegado enfermo a este lugar, ahora esa enfermedad se va de sus cuerpos en el nombre de Jesús. Que tú deseas sanarlos. Vamos, atrapa este momento. Atrápalo con fe. Que tú deseas sanar sus emociones. Toda opresión emocional, vas a sentir como Dios la arranca ahora de tu vida. Espíritu Santo de Dios, yo te pido ahora en el nombre de Jesús que te lleves toda opresión emocional de sus vidas. Entrégasela. Toda carga, toda preocupación. La palabra que Dios soltó por su boca no volverá a ti vacía, sino que hará lo que Dios desea. Y Dios desea verte bien. Dios desea que seas cabeza y no cola. Dios desea que prestes y que no pidas prestado. Amado, dice la Biblia, yo deseo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Escúchame bien. En medio de la tormenta, en medio de que sientes que Jesús está tardando, confía en la palabra que Él te dio y vas a llegar a donde Él te dijo. Vamos, aplauda al Rey de Gloria. Tómale la mano al que tienes a tu lado, predícale conmigo, por favor. Velo a los ojos y dile: la palabra de Dios está por encima de todo lo que ves, de todo lo que oyes y de todo lo que sientes. Dile: estás viendo tormenta, estás oyendo tormenta, estás sintiendo cómo te golpea la tormenta, pero ahora levántale la mano y dile: la palabra de Dios está por encima de todo ello. Dile: camina hacia donde la palabra te dirige, avanza hacia donde la palabra te dirige, y dile: y vas a ver el milagro y la respuesta en tu vida en el nombre de Jesús. Vamos, ¿cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden gritar amén? Y quiero ir aterrizando el mensaje con esto. Y quiero ir terminando el mensaje con esto, porque ahora veamos, ellos siguen al otro lado. Ellos van avanzando al otro lado. Ellos están confiando en que Jesús les habló del otro lado, no en que Jesús le habló de la tormenta, en que Jesús le habló de llegar, no en que Jesús le habló de lo que estaban atravesando. Ellos están confiando en eso. Pero de repente, como que Jesús ve que el cansancio está tomando ventaja, porque es cuando decide aparecer. Y dice que apareció de madrugada. Diga, de madrugada. Ay, Dios mío.
24 horas trabajando, alimentando, navegando, luchando con vientos contrarios, y Jesús aparece de madrugada. Ahora, cuando la respuesta aparece, ellos no logran distinguir la respuesta. ¿Ellos qué ven? ¿Un qué? Porque a veces vas a estar tan cansado que podrás tener la respuesta al frente y aún así no darte cuenta que la tienes al frente. ¿Aló? Y allí es cuando necesitamos a Pedro. Diga, necesitamos a Pedro. Pedro sacó pecho, sacó no sé de dónde y le dijo: si eres tú, porque no sé si eres tú, haz que yo vaya. ¿Aló? Si usted está enfrentando una tormenta, usted está cansado, lo menos que usted quiere es seguir caminando. ¿Aló? Lo más que usted quiere es que la respuesta le llegue. ¿Sí o no? Cuando usted está cansado, usted lo que quiere es que le toquen la puerta. Aquí está lo que estabas esperando. La llamada millonaria, la cosa. Lo menos que usted quiere es moverse. Pero si tú quieres distinguir tu respuesta, vas a tener que seguir moviéndote. Si tú quieres tomar tu respuesta, vas a tener que seguir moviéndote. Dile que está a tu lado, vas a tener que seguir moviéndote. Dile: en la casa acostado. Dile, no le voy a decir lo que le va a pasar. Dile, tienes que seguir moviéndote. Mire, dése cuenta qué hace Pedro. Pedro le dice: si eres tú, yo no te voy a esperar. Si eres tú, haz que yo vaya. Si eres tú, haz que yo me mueva. Si eres tú, yo voy a salir de aquí y voy a hacer la llamada que no he hecho. Si eres tú, yo mañana a primera hora voy a ir a esa oficina, voy a predicarle a esa persona, hoy voy a sentar a mi hijo, hoy voy a tener esa reunión por Zoom. Si eres tú, yo hoy lo voy a hacer, pero yo voy a moverme hacia adelante. Diga, voy a moverme hacia adelante. Mire, en estos 3 meses que quedan de este año, lo peor que usted puede hacer es quedarse a esperar. Dios te mandó a decir: muévete hacia adelante. Ven estos 3 meses hacia adelante. Estos son 3 meses de cosecha. No te quedes estacionado. Ve hacia adelante, hacia donde está Jesús. Aplauda al Rey. Ahora mira, Pedro le dice: dime que vaya. Y Jesús, ¿qué le dice? Ven. Lánzate. Ven. Ven. Yo no sé si usted me está entendiendo. Yo sé que hay algunos que lo están recibiendo en su espíritu. Que Jesús no te está diciendo ven. Que Jesús hoy te está diciendo ve. No, tú no me entendiste. Que Jesús te está diciendo ve. Predícales. Ve. Que Jesús te está diciendo a ese negocio: ve. A ese inversionista: ve. Arreglar el problema con tus padres, arreglar el problema con tu pareja, arreglar el problema con tus hijos, a cual sea la situación que necesitas resolver. ¿Cómo? 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 Eso es lo que Jesús te está diciendo. No esperes que otros lo hagan. No esperes que otros sean. Pedro no esperó que los otros lo intentaran. Siempre hay alguien que tiene que dar el primer paso. Y la gente de Dios somos los que damos el primer paso. Los que sabemos el valor que tenemos. Los que sabemos de qué estamos hechos. Ahora fíjese. Pedro, mientras está viendo a Jesús, va para adelante, ¿sí o no? Pero, ya conmigo, pero de repente deja de ver a Jesús. Y de repente se hunde. Se
empieza a ahogar. ¿Quién te dijo que aunque estés dando pasos que nunca habías dado, no vas a poder hundirte en medio del camino? Dile al que está a tu lado, hundirte no significa que fracasaste, significa que Él te va a extender su mano. Eso es lo que significa. Porque a veces vamos bien, vamos como Pedro, y de repente tenemos, como que se dice, pues, un blackout. ¿Cómo es que? ¿Así? Es un breakdown. ¿Usted me entendió? Breakdance, no. Y usted, cuando se hunde, usted comienza a pensar, no sirvo, Dios se enojó conmigo, pensé que esto. Y dile que está a tu lado, es parte del camino de fe. Dile, te tengo una noticia. Si vas a caminar sobre las aguas, si vas a hacer algo que nunca has hecho, vas a tener que estar dispuesta o dispuesto, dile, a saber que probablemente te vas a hundir. Dile, pero lo mejor de eso es que Jesús siempre te va a extender su mano, que Jesús siempre te va a levantar, que Jesús siempre te va a ayudar, que Jesús siempre va a estar allí para ti. Mire, y cuando Jesús le tiende la mano y lo levanta, la Biblia va a decirte aquello de acuerdo a los ojos con que tú lo leas. Si tú lo lees con ley, con rigidez, con poner la mirada en ti, tú vas a ver que Jesús le dijo: hombre de poca fe, pedazo de desgraciado, ¿por qué dudaste? Incrédulo, sinvergüenza. Ahora, si usted lo ve con los ojos de gracia, diga ojos de gracia, usted va a ver a Jesús diciéndole: ¿por qué dudaste? Ibas bien, venía fino, ¿qué te pasó? ¿Verdad que es diferente? Y Jesús es el Dios de toda gracia. Escuche, una reprensión de Jesús nunca te va a hundir emocionalmente en la misma situación de la que Él te sacó físicamente. Nunca, nunca, te lo vuelvo a repetir, una reprensión de Jesús nunca te hundirá emocionalmente en la misma situación de la que Él te sacó físicamente. Jesús nunca te va a hacer sentir mal, condenado, culpable. Él siempre te va a mostrar que si lo tomas de la mano, seguirás caminando sobre las aguas. Que si lo tomas de la mano, porque escuche. No fue que Jesús se montó a Pedro de caballito: ahora ven para llevarte cargado, Pedro. Lo tomó de la mano y los dos regresaron caminando sobre las aguas. Los dos completaron el propósito. Jesús va a completar el propósito contigo. Jesús va a completar lo que inició contigo. Jesús lo va a hacer contigo. Diga, lo va a hacer conmigo. Y le hace esta pregunta: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Mire, y esa es una pregunta que es fácil responder cuando otro es el que está en la situación. ¿Sí o no? Mire, yo tengo 20 años ya en esto. Yo he escuchado cualquier cantidad de predicadores decir por qué Pedro dudó. Y yo muchas veces, hasta que te toca a ti ser el que se hunde. Porque es fácil cuando no eres tú. Es fácil cuando no soy yo. Entonces, en lugar de preguntarle a Pedro: ¿por qué dudaste? La pregunta que tú tienes que hacerte es: ¿por qué dudo? ¿Por qué dudo? Tú tienes que preguntarte eso en esta mañana. ¿Por qué aún dudo? ¿Qué cosas me hacen dudar? ¿Qué cosas te están haciendo dudar? ¿Qué cosas? Y tienes que dejarlas a un lado. Y si tú comienzas a evaluar por qué dudas,
no es porque seas malo, no es porque tengas falta de fe, quizás es solo porque estás cansado, porque estás sin fuerza, porque has luchado tanto con esa situación que te sientes así, agotado. Y cuando eso pasa, no es que dejas de tener fe, es que tu fe solo la usas para enfrentar la tormenta en lugar de usarla para transformar la tormenta. Y cuando estás agotado, usas tu fe solo para enfrentar las situaciones, pero no para transformarlas. Y Dios te trajo hoy acá para recordarte que la fe que está en ti no solamente es una fe para soportar la situación, sino es una fe que puede transformar esa situación. Que dentro de ti, si le va a aplaudir, apláudele al Rey. Que dentro de ti está la fe para transformar esa situación, no solamente para enfrentarla. Y hoy esa fe se va a levantar en tu vida. Hoy esa fe se va a levantar en mi vida. Esa fe que me va a ayudar a transformar, sea cual sea la situación que estoy enfrentando. Ahora, algo que quizás usted y yo no hemos pensado. ¿Cuán lejos llegó Pedro? Supongamos que la barca está aquí. ¿Cuán lejos llegó Pedro? ¿Hasta dónde? Porque dicen los discípulos que Jesús no estaba cerca. Por eso no pudieron distinguirlo. Por eso solamente vieron su silueta. Por eso solamente Pedro pudo gritar: si eres tú, di que yo vaya. Y Jesús le dijo: ven. ¿Qué tan lejos llegó Pedro? ¿Qué tan lejos llegó Pedro? ¿Qué tan lejos llegó Pedro? ¿Qué tan lejos había llegado Pedro antes de caer? ¿Qué tan lejos llegó Pedro a donde estaba Jesús antes de caerse? ¿Cuál fue la distancia? Porque hay dos cosas que podemos concluir: que caminó muy lejos y que llegó muy cerca. Diga eso conmigo: caminó muy lejos y llegó muy cerca. Quiere decir que cuando él se hundió, estaba muy... Yo no sé si a alguien le está cayendo. Estás muy... No, escúchame. Estás muy... Dios te trajo a este lugar para decirte, para que escuches. Levanta tus manos, por favor. Recibe esto con toda tu fe. Recibe esto con todo tu corazón. Abre tu espíritu, abre tu corazón, por favor. Porque Dios te mandó a decir: has llegado muy lejos y estás muy cerca para rendirte. Has llegado demasiado lejos y estás demasiado cerca para rendirte. Estás demasiado cerca para morir. Mire, Pedro llegó muy lejos como para rendirse, como para morirse. Tú has llegado muy lejos. Estás demasiado cerca. En esta mañana solo extiende tus manos a Jesús. Solo extiende tus manos al Rey. El Rey de Gloria está en este momento contigo. Llegaste muy lejos. Has llegado hasta aquí. Estás muy cerca. No puedes rendirte. No puedes rendirte. Es más, tenemos prohibido morir porque hemos llegado muy cerca. Solo debemos extender nuestras manos a Jesús. Solo debemos extender nuestras manos al Rey. Por eso levanta tus manos y haz una oración, por favor.
Haz una oración allí donde estás. Porque has llegado muy lejos y estás muy cerca para rendirte. ¡Ey! Estás muy cerca. Estás muy cerca de ver la voluntad de Dios plena. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que traigas ahora sus vidas. Revélales esto a su corazón, Señor. Que en medio del cansancio y el agotamiento, ellos puedan darse cuenta, Señor, que han llegado muy lejos y están muy cerca. Que solo tienes que extender tus manos a Él en esta mañana. Extiende tus manos, que Él está para ti. Extiende tus manos, que Él está para ti. Extiende tus manos, que Él está contigo. El Dios de toda gracia, el Dios de todo favor, está contigo. Señor, gracias. Amado Rey, gracias. Porque hemos llegado muy lejos y estamos muy cerca para rendirnos. Padre, gracias. Baja tus manos, por favor. Dice la Escritura que cuando Pedro, de la mano con Jesús, llegan a la barca, la tormenta cesa y llegan al otro lado. Y cuando llegan al otro lado es que entienden por qué tenían que enfrentar la tormenta. Porque probablemente en medio de la tormenta nunca vamos a entender por qué estamos enfrentándola. No te desgastes emocional ni mentalmente queriendo entender la tormenta. Porque lo vas a entender es cuando la pases. Diga que está a tu lado, lo vas a entender es cuando la pases. En medio de la tormenta, buscar entenderla es desgastarnos. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que en el otro lado, inmediatamente la gente escuchó de Jesús. Y dice que comenzaron a ser sanados, comenzaron a ser liberados. Comenzaron a todos los que se acercaban y tocaban su manto a ser sanados de una vez. ¿Sabes por qué los discípulos tenían que enfrentar la tormenta? Porque ellos iban a llevar la presencia de Jesús después de la tormenta a hacer milagros, sanidades y ayudar a otros. Escucha, después de la tormenta, esa tormenta es para que lleves la presencia de Jesús y eso sea de sanidad para otros. Aplaude al Rey, por favor. Aplaude al Rey.